Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es el estreno de nuestra red, la Red Latinoamericana de Investigadores de la Literacidad en la Educación Universitaria. Y como primer evento quisimos realizar este webinar en donde estamos previendo hablar precisamente sobre todo lo sucedido durante la pandemia en cuanto a educación universitaria y cuáles van a ser los elementos a futuro que debemos de tomar en cuenta los docentes, sobre todo porque sí se va a esperar un cambio fuerte. Para este evento nos hicieron el favor de acompañarnos nuestras autoridades en la UAM Iztapalapa, el doctor Juan Manuel Herrera Caballero, la doctora Georgina López González, jefa del Departamento de Filosofía, la doctora Mayuli Morales Faedo, coordinadora de licenciatura de Letras Hispánicas. No sé si quisieran decir algunas palabras, Juan Manuel. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Yo inicio dando las gracias por cada esfuerzo que hacen por parte de todas las disciplinas cercanas a lo que son el desarrollo de las letras, la literatura, con quienes debemos de tener un compromiso constante. Esto debe de ser parte de una idiosincrasia, no parte de una opción. Y lo digo con base en los diferentes planes de estudios, de modelos educativos que van permeando los perfiles de las universidades y que en un momento dado, aquello que en décadas atrás consideramos fundamentales, no solo como una parte del crecimiento, sino como una parte de lo que era nuestra identidad siempre en primer lugar y una forma de decir, habla bien, exprésate bien, escribe bien, lee esto que se comentaba y que de niños siempre lo tuvimos a diario. Posteriormente fue debilitándose desde los medios de comunicación en su momento con el Tratado de Libre Comercio. Veíamos en el año 91 la participación de diferentes eh, o de nuevas formas de intervención en la comunicación, y que también se iba alejando esa parte crítica, esa parte de supervisión de lo que es nuestro lenguaje. Y bueno, pues ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque lo vimos en la televisión y lo vemos ahora en los comerciales y parece ser algo muy sencillo. Sin embargo, esta tarea debe de ser constante de rescatar lo que es nuestra lengua nacional, nuestro lenguaje, de fortalecer nuestro amor por la literatura que nos da un referente de lo que es nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro presente y hacia dónde vamos. Estoy hablando del esfuerzo que ustedes llevan a cabo y que tiene un camino muy grande que tiene que ver con la fortaleza de un país. ¿Por qué lo digo? Uno de mis profesores fue Adolfo Sánchez Vázquez, bueno, fueron varios, pero recuerdo que él en su momento decía a inicios de los años 80, y tenemos en Iberoamérica una pléyade en lo que son las narrativas hispanoamericanas en toda la literatura. Y bueno, pues yo me siento dichoso de escuchar de un personaje de estilo y de otros, de los Shirao, de los Nicole, en fin, de los Robledo, de los Robles, todas las expresiones que había y me tocó siendo estudiante cuando Octavio Paz justamente fue galardonado con el premio Nobel y yo estaba en el ámbito universitario y todo el revuelo que se hizo, todo el revuelo que se hizo porque significó justamente un reposicionamiento de en dónde estábamos. Es decir, simple y sencillamente, este es el escenario, este es el escenario en donde se plantean los caminos para que en un futuro nosotros, y no hablo solamente de México, sino
de Iberoamérica, pero más Latinoamérica, volvamos a ser un referente, volvamos a ser algo a lo que aspiran nuestros estudiantes, algo a lo que aspiran nuestra infancia. Y bueno, ese es el marco que yo hago para expresar mi mayor felicitación al esfuerzo que ustedes están haciendo. Y el compromiso, estemos en donde estemos, creo que lo debemos de mantener desde el ámbito académico. De eso no debe de haber duda. Y yo me congratulo que la red se esté expresando con este webinar en esta tarde. Y pues, claro que sí, muchas gracias, me siento honrado. Muchas gracias, Juan Manuel. No sé si quieras decir algunas palabras, Gina. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues me uno a las felicitaciones del doctor Herrera, porque sí nos está haciendo mucha falta regresar a nuestro lenguaje, ¿no? Ahora con todo este lenguaje informático, no solamente lo que tiene que ver con las redes, sino todo lo que son mensajes de texto y demás, como que se va perdiendo, porque es cómodo, ¿no? Y porque es rápido, se van perdiendo incluso el tamaño de las palabras, ¿no? Todo es casi con claves. Y creo que es importante que como universitarios nuestros alumnos, y no solamente los de sociales, yo creo que esto debería ser del interés de todos los alumnos universitarios de cualquier carrera, incluso posgrado, recuperar otra vez el lenguaje, ¿no? Porque de pronto vemos palabras que sonaban un poco raro, feo y demás, y que como ya se usaron durante cierto tiempo, la Real Academia de la Lengua ya las acepta, ¿no? Entonces, de pronto decimos, bueno, va a llegar un momento en que ya el lenguaje que nosotros teníamos se va a ir perdiendo, porque van a ir surgiendo estas palabras que, si bien es cierto, algunas no tienen sustituto, ¿no? Porque es un nuevo lenguaje de una nueva realidad, pues hay otras que sí se pueden seguir usando. Y pues necesitamos insistirles a nuestros alumnos en que lean, que escriban, precisamente para que practiquen, ¿no? El lenguaje, bueno, más allá de lo importante y de lo fascinante que es la lectura recreativa, digamos, no solo la que tienen que hacer ellos por necesidad de sus propias formaciones académicas, sino por el simple gusto de leer, pues eso además, por si fuera poco, les va a ayudar a que refuercen el lenguaje, a que encuentren palabras que a lo mejor nunca habían visto, o que sí habían visto y no sabían cómo se utilizaban, etcétera, ¿no? Entonces, pues de mi parte también una felicitación por este esfuerzo, y pues esperamos que sean sobre todo muchos alumnos de todas las licenciaturas quienes estén presentes de manera virtual y pues que aprendan mucho, ¿no? de esta experiencia. Felicidades. Muchas gracias, Georgina. Mayuli. Gracias, Adriana. Muy rapidito para que puedan empezar, agradecerles que estén aquí en la UAMI. Y bueno, me parece muy importante que se esté haciendo un evento sobre literacidad, porque un poco alude a la capacidad que tenemos todos de, pues no solo pues, de lidiar con nuestra lengua, ¿no? Que eso parece un hecho obvio, sino de pues también estar en contacto con la literatura, decodificarla. A veces cuando estamos pues en una carrera pensamos, recibimos una formación un poco más especializada, y bueno, pues me ha tocado decirle a mis alumnos, recuerden que la literatura no se hace para los críticos, se hace para todas las demás gente, o sea que tienen que leer, ¿no? Y el ser humano pues desde muy pronto se enfrenta a la literatura, ¿no? Desde que oye las canciones de cuna. Porque pues está en el ámbito de la poesía, ¿no? Y a veces olvidamos eso, y es importante como enfrentar esta expansión de la lectura y de la literatura desde esa perspectiva, ¿no? Porque siempre hay una lectura que es colectiva e individual al mismo tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con a dónde pertenecemos en general y quiénes somos en particular, ¿no? Y bueno, eso me parece de lo más importante porque Adriana, pues,
atiende todo lo que tiene que ver con didáctica de la literatura y nosotros preparamos profesores, bueno, ella prepara profesores, pero bueno, desde letras está esta área terminal y es importante formarlos en esa convicción para cualquier nivel que lleguen, siempre tengan esa idea de que todo ser humano es capaz de leer, de codificar y generar un pensamiento complejo, identificarse ¿sí? Con todo ese mundo que se dramatiza y que se representa y que nos hace pensar o que nos conmueve o nos emociona y que nos también nos activa como nuestra memoria, nos fortalece espiritualmente, ¿sí? Y que tiene que ver pues con la cultura, la literatura a la que todos tienen acceso y tienen la capacidad para acceder. Entonces, gracias Adriana, gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad que es un honor que logremos hacer este tipo de cosas, no solamente en la UAM. Les platicaba yo justo antes de iniciar que esta red que estamos estrenando incluye gente del ITAM como Dana, incluye gente de la UAM Azcapotzalco como Pablo César, incluye por ejemplo a Isabel de la Universidad de Piura en Perú, a Sofía de la Universidad Estatal de Sonora. Hoy nos queda un poco el vacío porque no vino Adriana, otra Adriana, pero ella es de Colombia porque tuvo algunas cosas que resolver. Y Gabriel, que también es parte del alma de Iztapalapa. Entonces, pues les agradezco muchísimo porque sobre todo el esfuerzo que estamos buscando hacer es que los docentes sean los que comprendan que no solamente los de literatura, no solamente los de lingüística son los que tienen que enseñar a leer, sino el de sociología tiene que enseñar a leer a los sociólogos, el de ciencia política a los politólogos, el químico a los químicos, el ingeniero en electricidad a los ingenieros, etcétera. Sobre todo porque los géneros en escritura son diferentes, la terminología es diferente, las mismas prácticas sociales son diferentes y precisamente lo que buscamos hacer como red fue una reflexión sobre qué estuvo pasando durante la pandemia y cuáles van a tener que ser de ahora en adelante la postura del docente frente a la enseñanza de la lectura y la escritura, y no solamente dentro del ámbito de las humanidades, sino de todos los ámbitos, a fin de cuentas, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo y bueno, pues vamos a empezar con la primer mesa. No sé si Isabel quieres iniciar. Isabel va a ser nuestra moderadora en esta primer mesa. Hola, hola. Un saludo a quienes me han precedido en la palabra y a todos los compañeros de la red y a todos quienes nos escuchan a través de los canales que están activos. Y comenzamos entonces con el programa de esta tarde. Voy a presentar a nuestras ponentes. Lo primero que voy a decirles es, no sé si Mauri puede ya mostrar la lámina que presenta, ¿no? Lo que van a mostrar nuestras profesoras. El tema es habilidades docentes para la alfabetización disciplinar a distancia. Ese es el tema. Con esta presentación, las profesoras Danae y Adriana quieren dejar muy claro que no son las mismas habilidades, ¿no? De los docentes cuando estuvimos y estaremos, pero bueno, cuando estamos en el modo presencial o que en el modo a distancia o no presencial, ¿no? Como nos ha tocado ya que hemos asumido, ¿no? Con esta lamentablemente pandemia y con esta sorpresa para la educación en todos los países. Se hizo a distancia obligatoriamente. Entonces, aquí está
Perfectamente. Voy a comentar, a mencionar algunos rasgos de las ponentes, una semblanza muy breve de las ponentes que van a estar haciendo su presentación esta tarde. Comienzo entonces presentando más bien a Danae Torres de la Rosa. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra y doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Ha publicado en diversas revistas académicas arbitradas y libros especializados. Ha impartido más de una veintena de conferencias, tanto en universidades nacionales como internacionales, y es evaluadora frecuente en varias publicaciones académicas y miembro del Sistema de Investigaciones, Sistema Nacional de Investigación, SNI. Entre sus publicaciones destaca su libro Avatares, editoriales de un género, 3 décadas de la novela de la Revolución Mexicana, y actualmente es profesora a tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida, Danae, y a continuación presentaré a Adriana María Hernández Sandoval, que es licenciada por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, de esa unidad, Iztapalapa, ¿sí? Es maestra en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es candidata a doctora en Educación por la Universidad Intercontinental. Está certificada como docente por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y tiene 25 años ya de docencia, y al día de hoy es profesora e investigadora a tiempo completo en la UNAM, de la sede que les dijimos, ¿no? Y cumple funciones encargada de impartir el seminario de investigación en didáctica de la lengua y la literatura. Sus líneas de investigación son la narrativa y el teatro mexicanos, la didáctica de la lengua y la literatura, lectura y escritura en la educación superior, personalización docente en lengua y literatura. Entonces, les damos las bienvenidas a Danae y a Adriana, y adelante. Las escuchamos con mucho interés. Por favor, a nuestros oyentes les pedimos que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, para poder compartirlos y realizar la interacción con nuestras presentadoras en un ratito. Adelante, bienvenidas. Un saludo muy afectuoso desde Piura. Muchas gracias, Isabel. Nada más con el detalle gracias. que se me fue el avión en la semblanza, pero ya soy doctora. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Pues, Gracias, pues gracias. nada, qué bien, qué maravilla. Doctora Gracias. Adriana, creo que va a comenzar Danae, ¿cierto? Si quieres, Dana, tú. Bueno, si quieres, empieza tú, Adriana, y ya, de todas Ok. maneras, esta es como una presentación bastante más relajada, que es lo que Claro. habíamos planeado, sobre todo para, perdón por la voz, pero en fin, el clima y todo lo demás, sobre todo pues para compartir las experiencias que hemos tenido, y pues muchísimas gracias por la invitación, y para mí, pues sobre todo porque, pues bueno, yo soy egresada de la UAMI, entonces, pues siempre es un buen recuerdo retomar esos caminos, ¿no? Bueno, Muy bien. Adriana. Gracias. Mauri, ¿nos puedes poner la presentación, por favor? Pues precisamente lo que estamos hoy a punto de discutir es que los docentes normalmente aparecen en la escena de las escuelas, sobre todo en las universidades, sin tener ninguna formación o muy poca formación para enseñar. Y que normalmente lo que hacen los docentes es enseñar como les enseñaron.
Y encontramos ahorita el principal problema de la distancia entre el que enseña y el que aprende, no solamente por la distancia de edades, sino también por la distancia del aprendizaje, de los entornos, sobre todo los entornos tecnológicos actualmente, etcétera, ¿no? Y precisamente esta es una de las preocupaciones que nos movió a hacer esta presentación, esta plática, en donde estuvimos pensando qué es lo que sucede cuando el profesor que no tiene una profesionalización, que no tiene un contexto de aprendizaje didáctico, se tiene que enfrentar a dar clases a distancia. Entonces ahí se pone peor la cosa. Pero bueno, empecemos con que, si nos pasas la siguiente, Mauri, por favor. El problema de la profesionalización es que no solamente necesitamos aprender a dar clases, sino que nos empuja el mundo, las circunstancias hacia cambiar las cosas. Entonces, esta pandemia, como dice aquí, nos obligó a empezar a pensar de manera diferente, empezar a ubicar nuestra enseñanza, ¿no? De manera diferente, y nos dimos cuenta que no podemos trasladar lo presencial a lo virtual así nada más, sin hacer ningún cambio, ningún problema, digo, pues, alguna cosa que tengamos que cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar, ¿no? ¿Qué es lo más importante que nuestros alumnos aprendan? Conocimiento, el saber, o el saber hacer, o el saber ser, o todos estos elementos que se pueden hacer de manera conjunta, ¿no? Otra cosa que no pudimos olvidar es ser flexibles, si se pueden conectar, si no se pueden conectar, si se cae la red, si no se cae la red, etcétera. Y sobre todo la parte de la actualización. Les decía yo a mis alumnos que una gran cantidad de profesores le entramos a cursos a distancia para saber cómo manejar aplicaciones, cómo manejar sistemas, cómo buscar una mejor manera para acercar el conocimiento, y no solo el conocimiento, las habilidades para resolver esos conocimientos a los estudiantes. Dana. Sí. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Ahora bien, ¿qué problemas nos encontramos? No solamente pensando en nuestros problemas como docentes, sino pensando en los alumnos principalmente, ¿no? Detectamos 4 problemas de manera muy general. Uno, pues, es la tecnología. Quizás nosotros podemos tener una red medianamente funcional, pero la realidad es que muchas veces los alumnos, las alumnas se enfrentan a compartir esa red con una gran cantidad de personas dentro de su casa, incluso dentro del espacio, ¿no? El espacio que está conectado el hermano, la hermana, la mamá, etcétera. Entonces eso hace que la tecnología, pues evidentemente, pues sea un problema, ¿no? La frustración que pueden sentir, ¿por qué? Porque todos y todas sabemos que el entorno educativo es mucho más eficiente cuando tenemos un entorno físico. ¿Por qué? Porque hay elementos adicionales que nos permiten ir siguiendo el hilo narrativo, digamos, de nuestro contexto, pues, que nos permiten entender un poquito mejor. Sin embargo, cuando nosotros tenemos 8 horas de clases. En el caso de mis alumnos, estoy hablando que muchos de ellos empiezan clases a las 7 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche. Entonces, con descansos en medio, pero digamos que tienen 6, 7 horas seguidas de estar frente a una computadora tomando clases, más el tiempo de leer, más el tiempo de hacer tareas. Pues imaginen la frustración de en algún momento marear, ¿no? Las distracciones, los entornos evidentemente ideales pues implican elementos que nos ayuden a aprender. Sin embargo, a veces las condiciones físicas de donde nos tuvimos que forzar a dar clases y obviamente pues a los alumnos, las alumnas a aprender, pues están llenos de elementos como un teléfono móvil o como otras personas pasando, las mascotas que a todos obviamente creo que pudimos incorporar dinámicas interesantes con las mascotas, ¿no? Creo que también fueron parte de este proceso, pero finalmente eso impide que el proceso de comunicación se esté coartando constantemente, ¿no? Y la accesibilidad. Muchas veces nosotros como profesores, como profesoras, pensamos que estos alumnos o las alumnas de menor edad, pues evidentemente tienen una mejor conciencia en cuanto a lo tecnológico, pero nos damos cuenta que no es así, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces para nosotros fue muy difícil y como bien decía Adriana, tuvimos que capacitarnos para entender cómo usar X
X o Y plataforma, ¿no? Pero para que fuera un poquito más accesible para ellos. Pero ellos incluso como alumnos no podían seguir ese ritmo, ¿no? Entonces tuvimos no solamente que enseñarnos, sino enseñar a usar estos nuevos aditamentos a los que pues nos vimos ahora sí que a la necesidad de unirnos para hacer nuestras clases un poquito más, comillas, amenas. Y quiero poner comillas amenas porque empezamos a entender la importancia que la clase presencial nos ayudaba, porque teníamos un contacto muy distinto, y la clase en línea, pues lo que, digamos, nuestras estrategias retóricas que utilizábamos durante la clase, pues evidentemente se vieron disminuidas, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son a grandes rasgos algunos de los problemas que encontramos, ¿no? Adriana. La siguiente, Mauri, por favor. Entonces, hicimos una lista de habilidades generales de los docentes, haciendo un poquito de lado la parte de habilidades docentes digitales. Entonces, si nos pones la siguiente, Mauri, por favor. Obviamente, todos los profesores tenemos muy claro que lo principal es saber lo que estamos dando, estar actualizados en nuestro propio ámbito profesional. ¿Lo sigues, por favor, Mauri? Sin embargo, uno de los principales problemas que tenemos los docentes es que en muchos casos carecemos de conocimientos sobre teorías curriculares para diseñar planes y programas, sobre todo para diseñar sesiones que vayan acorde con la disciplina, con el estudiantado y con su contexto. En muchos lugares, ya luego parezco un poco disco rayado, les insisto a mis alumnos que tienen que mirar a sus estudiantes. No pueden dar clases sin saber quiénes son, sin saber en dónde están parados, sin saber qué quieren, qué les interesa, porque es muy fácil llegar a traerles todo el conocimiento y a ver si a alguien le interesa y a ver si pega. Y sí necesitaríamos tener algún tipo de capacitación sobre la didáctica de nuestra propia disciplina. Dana. La siguiente, por favor. Un poco de la mano con esto último que comentaba Adriana, ese contexto es muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso comunicativo no solamente depende de quién recibe, sino cómo lo recibe, todo lo que está alrededor para poder entender y decodificar. Entonces nosotros podemos tener un ejemplo magnífico, pero si el contexto del estudiante no es acorde con este ejemplo, pues quizás no lo va a entender. Yo muchas veces, por ejemplo, utilizo cuestiones de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, WhatsApp, ¿no? Es algo que todos y todas usamos, pues evidentemente es algo con lo que se pueden sentir identificados, ¿no? Entonces, aquí destacamos sobre todo las habilidades comunicativas para gestionar adecuadamente el diálogo con el estudiantado. Estamos hablando de una comunicación en general, digamos, cuando nosotros impartimos clases, pues tenemos que estar conscientes de cómo nos vamos a comunicar asertivamente con estas personas en formación, ¿no? Como veremos un poquito más adelante. Sin embargo, cuando tenemos el impedimento físico, que a veces también internet está fallando, que apagas la cámara muchas veces porque no quieres tener la cámara prendida, a veces porque tu internet no te lo permite, incluso tu dispositivo móvil no tiene tanta capacidad, pues bueno, ¿cómo podemos entablar este diálogo para que todos y todos los estudiantes pues puedan sentirse parte de la clase, ¿no? La que sigue, por favor. Adriana. Precisamente esto que nos está planteando Dana es súper importante porque no es solamente el mensaje que se transmite del profesor al estudiante, del estudiante al profesor, sino también este aprendizaje que tiene que llegar del profesor al alumno o al estudiante, que es la capacidad de reflexión. Y aquí entra justo la parte de la literacidad. En el momento en el que uno comprende la lectura, es muchísimo más fácil la comunicación con el otro. Es muchísimo más fácil reflexionar, establecer este pensamiento crítico, hacer estas evaluaciones y autocríticas de su propio trabajo, de su propia lectura, escritura, etcétera, ¿no? Entonces, el profesor lo primero que tendría que hacer sería trabajar con sus propias habilidades de lectura, de escritura y de expresión oral para saber si de veras
puede llegar esos mensajes a los estudiantes o las estudiantes. La siguiente, por favor, Maurel. Dana. Ok, Sí. perfecto. Dentro de estas habilidades también de comunicación, estamos hablando evidentemente que nos relacionamos entre seres humanos y con seres humanos. Entonces, partiendo de ese principio de, pues tenemos que pensar en que la comunicación, pues bueno, evidentemente el profesor, la profesora necesita habilidades interpersonales para lograr un intercambio sano y equitativo bajo la perspectiva de que se trata de adultos en formación. Esto es evidentemente muy importante porque nosotros trabajamos ya con estudiantes universitarios y esto implica no solamente digo, tratarlos de manera profesional, sino también ser conscientes, bueno, de todos estos cambios que han vivido. Yo, por ejemplo, en mi caso, ahorita tengo alumnos de tercer semestre, ¿no? Y esa es una generación muy interesante porque son chicos que no tuvieron graduación de la prepa, terminaron su preparatoria en línea y iniciaron la universidad en línea, es más, muchos ni la conocen. ¿No? Tengo alumnos, digamos, que viven en otros estados, entonces no han podido todavía llegar a la Ciudad de México. ¿Qué implica todo esto? Pues que evidentemente tienes que evaluar a este grupo de gente, tratar de encontrar cuestiones en común, de manera que todos y todas se sientan parte de una comunidad. Digamos que mientras más parte de una comunidad se sienta, en este caso nuestro salón virtual, por ejemplo, más exitosa será nuestra comunicación y por lo tanto el aprendizaje será más significativo. Adelante. Así es. La siguiente, Mauri. Y bueno, obviamente el problema principal que encontramos es que como profesores tuvimos grandes problemas para manejar recursos tecnológicos y sobre todo los espacios de aprendizaje. Hacer un espacio, un ambiente de aprendizaje no es lo mismo en la virtualidad que en lo presencial. En lo presencial es mucho más fácil. A ver, siéntense, pongan todos alrededor, a ver, párense, muevan las manitas, qué sé yo. Pero en este asunto, ¿no? De la parte a distancia, es mucho más difícil y sobre todo para nosotros como profesores, porque incluso existen memes que el profesor puede tener su doctorado, pero no sabe cómo poner un cañón, ¿no? Y bueno, nosotros somos la carne de meme para los alumnos, pero es cierto, ¿no? Los profesores seríamos los primeros que tendríamos esta necesidad de trabajar con recursos tecnológicos, porque no solamente, y ya pensando un poco más a futuro, no solamente nos vamos a quedar en esta enseñanza a distancia, vamos a regresar y ya no vamos a poder regresar igual. Vamos a tener que regresar con nuevos recursos, con nuevas maneras de dar clase, incluso aunque estemos de manera híbrida o de manera presencial, etcétera. La siguiente, Mauri, por favor. Dana. Ahora bien, cuando estamos hablando del proceso, otra vez, el proceso de aprendizaje, llega un momento en que es inevitable la parte de la evaluación, ¿no? Yo creo que todos y todas nos hemos enfrentado a él. Quisiera pasarte, porque sé que las condiciones de pandemia no han sido las mismas para todos. Hemos tenido, desafortunadamente, pérdidas, como siempre les digo a los alumnos y a las alumnas, todos hemos perdido algo durante esta pandemia, ¿no? Diferente. Laboral, personal, físicamente, ¿no? Entonces, pensando en todo eso, es cómo hacemos para poder evaluar objetivamente, ¿no? Entonces, creo que ha sido una de las tareas más difíciles, ¿no? Necesitamos tener conocimiento sobre evaluación, pero también habilidades para realizarla de manera objetiva, respetuosa, justa y ética, ¿no? Muchas veces hay alumnos que podrían perder becas, ¿no? Pero que sabes que su situación es difícil porque perdieron familiares quizás durante estos largos meses. Entonces, no solamente tuvimos que capacitarnos a aprender muchas herramientas tecnológicas, sino también quizás leer un poco más, acercarnos un poquito más a todos estos procesos interpersonales y cómo nosotros podríamos no ayudarlos, porque también nosotros siempre manteniendo distancia, el respeto absoluto, ¿no? También por nuestros alumnos, por nuestras alumnas, pero sobre todo que esas evaluaciones realmente reflejen el aprendizaje. La gran dicotomía, lo paso porque es la pandemia y ni modo, o lo repruebo porque de verdad no tiene las herramientas para poder continuar, ¿no? Entonces creo que son preguntas que si bien hemos vivido, quizás todavía no tenemos una respuesta clara, ¿no?
Y sobre todo, perdón que te interrumpa tantito, sobre todo los mismos alumnos ya están muy conscientes al respecto, ¿no? O sea, ellos mismos te pueden decir, repruébame porque no pude, tuve problemas, incluso problemas no solamente de salud física, sino de salud mental. Y eso yo creo que lo vamos a tener que tomar en cuenta de ahora en adelante, porque como que pasaba desapercibido, ¿no? Y ahora como docentes vamos a tener que ser mucho más observadores en esos campos, ¿no? Sí. ¿En qué sigue? Mauri. Y bueno, esto, queridísimos, vamos a tener que tomarlo en cuenta muchísimo porque los profesores normalmente estamos acostumbrados a llegar a una clase un poco sin planear, un poco sabiendo más o menos el tema y a ver qué sale. Y el problema es que los alumnos se dan cuenta, los alumnos, yo incluso creo que esta es como una falta de respeto, que el profesor no llegue con algo preparado, con problemas por preguntas, con algo que tenga que resolver el alumno, ¿no? Y precisamente esta creatividad y esta con voluntad constante de innovación va a tener que estar presente, porque tendría que haber estado presente toda la vida a la hora de la docencia. Y sin embargo, yo he conocido profesores que dicen, yo he dado esta clase 30 años y la voy a seguir dando igual. Y si uno, híjole, qué pena me das y qué mal por tus alumnos, porque ni tú mismo estás buscando esa creatividad y esa innovación y ni te estás dando cuenta que tus alumnos son diferentes cada generación y no puedes dar lo mismo y no puedes hacer lo mismo una generación con otra. Dana no lo puede negar. Cuando uno trabaja en universidades privadas y le ponen 5 o 6 grupos de la misma materia, uno de veras, híjole, dice quiero y pide esquina, pero acabas buscando, exprimiendo la creatividad porque un grupo no te exige lo mismo que otro. Entonces tienes que cambiar las cosas, tienes que buscar una manera de explicarlo, de hacer el ejercicio, etcétera, porque estás mirando a tus alumnos, porque no puedes decir, la misma clase que di hace una hora, la vuelvo a dar y no me importa si no sale. No, claro que importa, porque es esto que decías, Dana, del aprendizaje significativo. Si no estás pensando que tus alumnos aprendan, pues entonces, ¿para qué te paras enfrente de un grupo? ¿No? Totalmente. Pero, sí, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, creo que esto es algo que nos toca bastante, sobre todo, Adriana, creo que tú lo ves de primera mano, ¿no? Como con esta línea curricular, digamos, para poder titularse. Es bien complicado porque muchas veces nosotros, como por ejemplo, yo soy estudié literatura, digamos, esa es como mi área de especialidad, pero yo imparto clases especialmente a gente de actuaría y de administración, entonces clases de literatura tengo años de no dar, pero tenemos que ser muy flexibles para aprender conocimientos ajenos a nuestra área de especialidad, no solamente desde el punto de vista curricular, sino también, bueno, como aquí, de hecho, por eso escogí esa imagen programación, porque también tuve que aprender un poco de programación para poder, pues ahora sí que solventar algunas cuestiones que obviamente la pandemia me acarreó, ¿no? Entonces, son retos que efectivamente a veces no pensamos, pero que afortunadamente creo que nos han ayudado a mejorar considerablemente nuestras habilidades docentes, ¿no? Y como tú bien dices, pues de pensar en cómo transmitirlo de una manera mucho más fuerte para ellos, ¿no? Más, con más ganas y sobre todo, pues con más entusiasmo. Entonces, bueno, pues creo que esta es una de las todos y todas nos vamos a sentir identificados con esto, somos flexibles. Nadie quería aprender a utilizar Python, nadie quería aprender a utilizar Canvas, cualquier herramienta, porque nosotros no lo necesitábamos, pero ahora sí. Entonces creo que esto, más allá de lo que ha pasado durante la pandemia, es algo que se va a quedar como aprendizaje a largo plazo, ¿no? Para nosotros como docentes. Así es, así es. La siguiente, Mauri, por favor. Y esta es una de las cosas que nos pegó más durante la pandemia, la habilidad para resolver conflictos. Dentro del salón de clases, pues sí, todos hemos tenido que resolver conflictos, que los alumnos no quieren trabajar en equipo, que los alumnos se pelean, que nos quitaron el salón y hay que pelear por nuestro salón, qué sé yo, ¿no? Sin embargo,
A distancia, los conflictos se hacen muchísimo más, no sé si estás de acuerdo conmigo, Dana, pero yo creo que se hacen mucho más humanos, mucho más cercanos a el ser humano. Y eso no quiere decir que no enseñemos o que el conocimiento valga menos, sino que el conflicto es cómo le hago para que mis alumnos no se rindan, no se desesperen, no se frustren y terminen el trimestre o en tu caso terminen el semestre, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil y yo supongo que todos los docentes que nos están acompañando también pueden darnos muchísimos testimonios de todos los conflictos que nos tocó resolver, que no eran solamente ni tecnológicos ni de conocimiento disciplinar, sino precisamente de la parte humana, ¿no? Exacto. Y aquí quisiera acotar algo más que me mencionaste hace rato y lo que otra colación. Creo que el gran conflicto al que nos enfrentamos realmente como docentes fue a la salud mental. Afortunadamente, como yo les digo a mis chicos, a mis chicas, pues se puso en se puso en la mesa la discusión sobre la salud mental, la importancia. Esto me parece fundamental porque independientemente de la institución, de la edad que tengan, hay cuestiones que salieron ahí, ¿no? Entonces nosotros también como docentes creo que tenemos no la responsabilidad de solucionar esos problemas, pero sí detectar cosas para poder ayudarlas a buscar soluciones. Y creo que eso es algo, creo que evidentemente en línea fue muy complicado, sobre todo cuando hay gente que ya empieza a apagar tanto la cámara, que ya empiezas a notar su cara, que empiezas a ver que ya no asisten a clases y que obviamente pues la deserción escolar, y eso es un tema muy importante que se tendrá que hablar en algún momento, la deserción escolar fue altísima, ¿no? Entonces, y tiene que ver con todas estas características, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más eso. Gracias. La que sigue, por favor. Ahí, Y bueno, remate. exacto. Obviamente, al ser empáticos, y si esto lo juntamos porque no queda lejos la parte de la alfabetización disciplinar, en el momento en que uno es empático con el alumno, uno puede acercar los textos a los alumnos. La idea no es obligarlos a leer cuando no comprenden los textos, sino acompañarlos a comprender las lecturas, acompañarlos a comprender los contextos, la terminología, etcétera, ¿no? Y esto, obviamente, es solamente la parte de la lectura, pero la escritura también se vuelve muy importante porque en el momento en que vierten lo que están haciendo, lo que están pensando, entonces es una manera súper interesante de trabajar la literacidad, ¿no? La que sigue, Mauri, por favor. Entramos ya casi para el final. Exacto. Y bueno, sumando todo esto que vimos hace un momento, todo eso, le sumamos las habilidades digitales, que en realidad no son tantas, porque ya hemos venido diciendo, ¿no? Sí. ¿Nos la pones, por favor, la siguiente, Mauri? Y ya para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo. Exactamente. Esta es un poco repetida, ¿no? La actitud de innovación y apertura a la actualización. Evidentemente, todos y todas nos enfrentamos a esta realidad. Por lo tanto, obviamente nuestra recomendación es siempre no quedarnos solamente con lo que pasó durante la pandemia y que probablemente vamos a regresar a clases presenciales en algún momento en su totalidad. Tenemos que pensar siempre en que esa constante actualización nos va a ayudar a nosotros como docentes para que nuestros alumnos, nuestro alumnado tenga pues mejores conocimientos y mayores herramientas, ¿no? Así es. ¿Sigue? Esto es súper importante porque no solamente lo tenemos que saber hacer nosotros como docentes, sino enseñarlo a los estudiantes, que es identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información digital. O sea, tenemos gran cantidad de repositorios, gran cantidad de bases de datos y sin embargo los alumnos regresan a Wikipedia, que no está mal, es un primer punto, ¿no? O sea, a partir de Wikipedia pueden así como observar el panorama, pero no quedarse allí y sobre todo uno como docente tendría que empezar a
acompañarlos también en esas búsquedas, porque luego uno, a ver, busca, a ver, hazte bolas, y a uno también le hace falta este contacto con lo nuevo, con toda la información digital que se está produciendo actualmente, ¿no? La que La siga, siguiente. por favor. Dale, Dana. Bueno, también evidentemente el manejo de la información digital implica comunicarnos en entornos digitales, ¿no? Compartir los recursos a través de herramientas en línea. Como yo les decía hace rato, pues empezamos a utilizar WhatsApp como herramienta de trabajo, ¿no? Para muchos quizás no deberíamos, pero bueno, fue una herramienta bastante útil, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos interactuar de otras maneras. Entonces, creo que todos estos recursos tendrían que obviamente poderlos ahora sí incorporar a nuestras comunicaciones para hacer, ¿qué cosa? Pues redes de trabajo más amplias, como la que estamos presentando el día de hoy. Así es. La siguiente, Mauri, por favor. Esto, yo creo que ahí sí muchísimos docentes se estrenaron, crearon y editaron contenidos. Hay, por ejemplo, videos de línea en Mondervalde buenísimos, ¿no? Que uno aprende muchísimo de literatura medieval. Hay muchísimo contenido de infografías, de PowerPoints, Presis y todo este tipo de información que los docentes crearon para poder dar sus clases y que luego se convierten en parte de la comunicación en redes. Y bueno, obviamente ahí perdemos un poco los derechos y la propiedad intelectual, porque bueno, es parte de nuestra enseñanza, ¿no? Sin embargo, sí sería interesante en algún punto, ¿no? Conocer esos derechos. Sí, por favor. Evidentemente, cuando estamos expuestos a manejo de información digital, personal, pues hay una cuestión ahí muy fuerte sobre la protección de datos. Entonces sí tenemos que ser conscientes, quizás nosotros no sepamos, la parte de la protección de datos y demás en México es un tema bastante, desde el punto de vista legal es bastante difuso, de hecho, entonces es un tema complejo que todavía las leyes no alcanzan a cubrir del todo. Sin embargo, tenemos que estar bien informados, bien capacitados, por lo menos para conocer lo mínimo de seguridad y poder ayudar también a nuestro alumnado a que vaya cuidando un poquito más su información, ¿no? Entonces, eso es muy importante y no creer que porque los chicos y las chicas ya crecieron con entornos digitales y porque dominan Instagram o que tienen TikTok, automáticamente los hace diestros en el manejo de la privacidad, ¿no? Así es. La que sigue. Bueno, perdón. No, sí. Y bueno, obviamente este tipo de elementos que tienen que ver ya con la tecnología también hacen que exista una autonomía en el aprendizaje y en la enseñanza. Estas modalidades asincrónicas en donde resuelve tú las cosas y luego lo platicamos o vamos a platicarlo y luego te vas y lo resuelves. Entonces, eso también implica una autorregulación de los estudiantes, de los y las estudiantes, ¿no? En donde ya no solamente están esperando a ver qué dice el profesor, a ver si le da el visto bueno, sino que ahora sí que se avientan como el borras para poder decir, sí puedo, sí es lo que yo quiero, ¿no? La que sigue, creo que ya. Muy bien. Pues yo creo que esperamos que les haya servido a los docentes y que los alumnos también empiecen a levantar la manita, a decir, bueno, necesitamos esto otro, etcétera. Dana, no sé qué quieres dar como conclusión. Pues nada, que yo creo que todo esto a lo que nos hemos obligado a vivir, porque no fue elección propia, fue una cuestión de días en las que nos mandaron de las aulas a nuestras casas, creo que es una experiencia que tendríamos que retomar a largo plazo y que cuando ya regresemos del todo, yo ahorita estoy en un modelo híbrido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con modelo híbrido ya, que ha sido todavía más complejo que la versión digital, creo que cuando ya regresemos a nuestras clases presenciales, además de retomar el amor por eso y valorar todo lo que teníamos, pues podamos incorporar y nutrir mucho más nuestras clases, ¿no? Y entender sobre todo, empezar a pensar un poquito más en qué pasa en el contexto de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, para poder encontrar mejores metodologías de enseñanza. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. No sé si anda por ahí Isabel.
Sí, sí, con mucha atención, con mucho interés. Las he escuchado, Danae, Adriana, han hablado de diferentes emociones, diferentes situaciones, ¿no? En las que nos hemos encontrado, sí, como decía Danae, que nos tomó por sorpresa, es así, y hemos tenido que aprender sí o sí, ¿no? Y bueno, nuevos retos. Me gustó mucho el tema que mencionaron, bueno, dos temas. La empatía, es decir, conectar con los estudiantes, aunque estemos lejos, ¿no? Lejos, en diferentes lugares, solo nos veamos así, en una imagen plana, conectar con ellos e intentar transmitirles también que nosotros, bueno, estamos pendientes de ellos, nos interesa su situación, pero también compartir nuestras propias emociones, ¿no? Y nuestras propias dificultades incluso para poder manejar estas nuevas situaciones de encuentro con nuestros estudiantes. Y el segundo elemento que me encantó, y creo que es una excelente opción para los profesores, es el tema de la curaduría, es decir, que somos curadores. Hay tanto material disponible y nosotros estamos formados para seleccionar esos recursos y poder incorporarlos, ¿no?, a nuestras sesiones de clase y apropiarnos de ellos y reformarlos, reformularlos, adaptarlos, sin tanta preocupación de empezar desde cero, ¿no? Como cuando de repente estábamos con una pizarra, una tiza, unos pupitres, no sé cómo se dice allá, bueno, los escritorios de los chicos y nosotros enfrente. Entonces, tenemos esa posibilidad y hay que aprovecharla sin ninguna duda. ¿Qué más? Nos han dado muchos aspectos para reflexionar. Me ha parecido, si me lo permiten, un comentario así con cariño valorativo. Nos han permitido, o sea, iniciar con un marco de importantes reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de los profesores, de todos nosotros, en esta tarea que, como dijimos, nos tomó por sorpresa. Entonces, estuve atenta de preguntarle a Mauri sobre las preguntas. Sin embargo, he recibido unos mensajes que me ha transcrito de felicitación a las dos, pero preguntas, comentarios sobre su intervención. No sé, Mauri, si me las vas a pasar o cómo regularíamos eso, ¿no? Porque también, bueno, nos quedan 3 minutos para pasar a la siguiente parte. Son los únicos comentarios que tenemos en las transmisiones de felicitaciones. Pues muy bien, pues muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Creo que sí, agradecemos a la doctora Danae Torres y a la doctora Adriana Hernández su participación y creo que sí, hemos quedado, nos han sembrado, ¿no? Todas estas reflexiones, ¿no? Sobre nuestra actuación, sobre nuestras emociones, sobre las dificultades, ¿no?, que tenemos que enfrentar con la literacidad, ¿no? Involucrar a los estudiantes en estas tareas para que logren desempeñarse adecuadamente en los ámbitos académico, profesional, disciplinar. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que ya estamos para arrancar la segunda hora. Hasta luego. Gracias. Gracias. Pues entonces yo creo que le damos el micrófono a Gabriel para que sea el moderador de la siguiente mesa. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la tercera mesa de este webinario. El tema, el nombre de esta tercera mesa es Aprendizaje colaborativo y cognición en la alfabetización disciplinar a distancia. Otro tema
obviamente muy importante, muy vinculado con lo que acabamos de observar y de escuchar. Nuestros ponentes, conversadores en este webinario serán Isabel María Martínez Vieira. Ella es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, y doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona. También obtuvo el máster y diploma de estudios avanzados en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue profesora en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, y en la Universidad Central de Venezuela, donde dictó cursos de formación lingüística en las facultades de Derecho e Ingeniería. Actualmente es profesora en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Piura, en el Perú. Como investigadora, sus publicaciones abordan como temática el pensamiento del profesorado y de los estudiantes sobre la escritura académica y en las profesiones. Forma parte del equipo fundador y del Consejo Consultivo de la Academia UDEP desde el 2020. Nuestro otro participante es Pablo César Hernández Cerrito. Él es doctor en educación por Nova Southern University, en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Por más de 15 años ha sido líder de proyectos de innovación educativa en modalidades e-learning y B-learning, formador de más de 500 profesores en diversas áreas disciplinares y niveles educativos en la integración de las TIC en la práctica docente. Es profesor de cursos, seminarios y talleres de uso pedagógico y de investigación de las TIC para estudiantes de licenciatura y posgrado. Además, es conferencista, ha sido conferencista en Iberoamérica y miembro de redes de colaboración nacionales e internacionales de innovación educativa. Bueno, les cedo la palabra a nuestros dos ponentes a esta interesante charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y tengo el micrófono activado, ¿verdad? Sí. Sí. Está bien, muchas gracias. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra presentación. En este caso, bueno, en las comunicaciones que el doctor Pablo César y yo hemos tenido para preparar esta intervención, decidimos que al comienzo yo hiciera un aporte más bien teórico y que luego él haría pues su aporte más bien práctico, ¿sí? Con lo cual, en esta primera parte aportaré algunas referencias para entender y proponer el aprendizaje cooperativo, ¿no? Son, bueno, apenas unas líneas maestras a modo de pinceladas, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, pero que si les interesa, les llama la atención lo que voy a proponer, pues espero que puedan tomar nota y luego investigar por su cuenta o que estemos en contacto para discutirlo. Bueno, en todo caso son aportes, referencias de mentes brillantes de diferentes ámbitos del saber, ¿no? De la filosofía, de la lingüística, de la psicología, de la pedagogía, ¿no? Y todos estos aportes configuran mi área de especialización, que es la didáctica de la lengua. En mi caso, la didáctica de la lengua materna en la lengua superior, que es a lo que me he dedicado como profesora y también como investigadora, ¿no? Pero bueno, antes de abordar, Mauri, por favor, la primera lámina, ¿sí? En la primera lámina podrán ver dos imágenes y dos preguntas, ¿no? A ver, quisiera que pensáramos todos nosotros, ¿no? Como profesores universitarios, profesores universitarios, que nos preguntásemos, caramba, ¿cómo es nuestro trabajo en el día a día? ¿No? Como ¿sí? ¿Somos más bien cooperativos o colaborativos? Y bueno, ¿y qué es cooperar y qué es colaborar? Bueno, en principio, si buscamos estas palabras en el diccionario, seguramente encontraríamos que son sinónimos.
Pero estas dos acciones, ¿verdad? Cooperar y colaborar, entre estas dos acciones hay importantes diferencias que espero que en esta presentación pues pueda yo dejar claro. Y claro, hay importantes diferencias si consideramos los contextos educativos, ¿no? Los contextos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, lo primero que voy a hacer es referirme a una experiencia personal, ¿no? Para, mediante esta experiencia, ilustrar cómo es la cooperación y cómo es la cooperación y cómo es la colaboración. ¿De qué tratan estos dos tipos de aprendizaje? Entonces, en la Universidad de Piura estoy desde el enero de 2019 y he dictado durante todos los ciclos el curso de Lengua y Comunicación 2. En este curso, los tenemos como meta que los estudiantes aprendan a producir, a escribir, pero también a comunicar oralmente, según el caso, con éxito, determinados géneros discursivos. Por supuesto, atendiendo siempre a las propiedades, ¿no?, de este tipo de comunicación formal, del ámbito académico, disciplinar, profesional. Obviamente, en un marco de una clase o de un curso, siempre tendrá alguna connotación más de tipo, sí, de enseñanza y aprendizaje, un poquito artificial, pero siempre intento que sea lo más natural posible, adaptándolo a la carrera de que se trate, ingeniería, ciencias de la educación, ciencias económicas y empresariales, etc. Claro, y siempre esperamos que los textos que ellos produzcan, los géneros discursivos que produzcan, orales o escritos, tengan como propiedades, pues, la adecuación, la coherencia, la cohesión, la corrección, ¿sí? Todas con todo el valor que cada una de estas propiedades tiene para la literacidad, ¿no?, que es el objetivo, ¿sí?, de estos cursos, de este curso en particular, también del Lengua y Comunicación 1, pero sobre todo en esta segunda parte. ¿Qué escribimos? ¿O qué escriben? Pues ellos hacen un currículum vitae, últimamente hemos hecho video currículum, está bien, hacen comentarios críticos, participan en un debate formal, escriben textos de tipo administrativo, en el caso de los administradores, auditores y economistas, como un comunicado, un acuerdo, una agenda de reunión, etcétera, y un ensayo, ¿no? Bueno, una variedad de géneros de muchos tipos. Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? ¿No? Como siempre, creo que estarán de acuerdo conmigo. Dice que mi conexión es inestable, espero que se me esté oyendo y viendo. En todo caso, antes de la pandemia, pues sí, a ver, hacemos todo lo posible para que los estudiantes logren esa meta, ¿no? Pulir, mejorar, pulir y mejorar esas competencias comunicativas orales y escritas para participar en eventos formales, ¿no?, de comunicación. ¿Está bien? Bueno, para que, exacto, de manera exitosa, en esos contextos formales, algunos de tipo académico, otros disciplinar, otros profesional, pues ellos puedan apropiarse de estos aprendizajes para desempeñarse a lo largo de su carrera y también cuando egresan, ¿no?, cuando finalmente ya son profesionales. Ahora bien, ¿a dónde voy con todo esto? Explicándoles este contexto, ¿no? Lo que quiero comentarles es que, al menos, este es un caso particular, hay otros muchos, pero al menos durante la pandemia y gracias a la educación a distancia, no presencial, a través de estos medios, ellos escriben más que nunca. ¿Cuándo escriben? O sea, escriben más que nunca a los profesores. O, si los ponemos en contexto,
en clase, en el chat del Zoom, en cada sesión de clase, ¿no? En los correos, en los foros que hay en las plataformas como UDEP Virtual, foros de reclamo, foros de consulta con la profesora, etc. Ellos escriben más que nunca. Yo no me había dado cuenta, ¿no?, que cuando la educación era presencial, pues lo único prácticamente que recibía como comunicación escrita de estos estudiantes eran los propios ejercicios, tareas, evaluaciones que ellos hicieran. Y bueno, mal o bien, mejor, peor, como fuera, estos estudiantes seguían adelante. Digamos, hay que decirlo, en general, difícilmente alguien desaprobaba el curso. Pero, ¿qué sucede ahora? Sucede que cada día, y aquí hablamos de las emociones otra vez, decepciona, ocasiona una gran frustración cada día en esos chats, en esos foros, en esos correos, aunque nosotros en las tareas del curso, ¿no?, que han sido evaluadas y en las tareas que han sido para formarlos como en la comunicación de tipo formal, hayan más o menos aprobado, en esas comunicaciones del día a día, no. Una y otra vez aparecen los escritos con importantes errores. Obviamente no estamos hablando de todos, pero es para ejemplificar el tema del trabajo cooperativo. Y ya vamos a ver en qué consiste esto. Aparecen, o sea, gracias a esta nueva situación, los estudiantes escriben más. En mi caso, he podido ver cómo escriben fuera de lo que estoy evaluando en el propio curso. Y esto, caramba, estos errores indican que en la práctica del día a día, los estudiantes no se comunican de acuerdo a lo esperado en un contexto formal, como es el académico. Probablemente esto lo sospechaba en las clases presenciales, como ya dije, pero no percibía tan claramente que estos mensajes eran formulados prácticamente como si hablaran, es decir, transcribieran lo que dicen, un poco seguramente impactados por la cultura, pues, de la comunicación que es escrita, pero en realidad funciona como código oral. Hablemos del WhatsApp y etcétera, de los chats, redes sociales, etc. Ok, entonces, volviendo al tema que nos ocupa, lo que acabo de describir se corresponde más bien con una práctica de tipo cooperativa en la educación, en la actividad educativa, que no está mal. Hasta ahora lo hemos hecho así. Bueno, y ojo, lo seguimos haciendo. No está mal, pero esto, a ver, tanto el profesor como el estudiante hacen lo que les corresponde para cubrir con lo pautado en el sílabo, ¿verdad? En el programa del curso, con lo que exige la institución, con el compromiso que tenemos allí, ¿no? Lo hacemos. Y ahí están, bueno, las evaluaciones, las calificaciones, etcétera. Pero en este caso, la cooperación es más bien como una división, ¿no?, de las funciones, que está basada en una repartición de tareas, ¿no? El profesor da su clase, hace esta tarea, da las orientaciones, acompaña, revisa, publica las notas, etc. Y todo resulta en una especie de ensamblaje grupal a modo de, vamos a decir, de fábrica, ¿no? Fabril, ¿sí? Tal como se ilustra, y bueno, no había hecho referencia a la figura, pero me imagino que se lo anticiparon, tal como se ilustra en la imagen de la izquierda, un ensamblaje. Ojo, no está mal, pero no es suficiente. Muchas veces nuestros estudiantes, y nosotros también, actuamos de este modo, de manera cooperativa. Pero es que tal vez el sistema de actividad en el que estamos inmersos está diseñado para promover y permitir que esto suceda. Y sobre eso voy a hablar en lo que resta, ¿no? Y hacer referencia a algunos aportes de diferentes autores. Todos, estudiantes y profesores, bueno, hacemos nuestra parte, ¿cierto? Pero con frecuencia perdemos el sentido de nuestra propia actividad. Tal vez los estudiantes al final concluyeron, por toda la historia que tienen como estudiantes,
¿no? Por toda su historia familiar, lo que fuera, que bueno, lo importante es seguir adelante, esto es aprobar, tener un índice tal o simplemente aprobar o ir adelante, ¿no? Pero, a ver, y los profesores pensamos, por otro lado, que al tener un alto índice de aprobado, pues estamos logrando las metas, ¿no?, que se esperan. A ver, como les acabo de evidenciar en la experiencia que he contado, no hay duda que en lo que he contado hay importantes tensiones. Es decir, pareciera entonces que creemos que logramos algo, pero en la práctica no, ¿ok? Y así, entonces surgen importantes tensiones, contradicciones que perjudican el logro de nuestras metas educativas. Bueno, voy a seguir. Bueno, como puede observarse en esta visión cooperativa de división de tareas, lo que pasa es que sucede la fragmentación, la mecanización, y se comprometemos y atentamos en contra de los fines de la actividad educativa universitaria. ¿Y qué proponemos? Vamos entonces a la colaboración. ¿Qué proponemos? Proponemos más bien un proceso colectivo desde el inicio, donde todos intervienen, y voy a insistir conjuntamente, perdonen la reiteración, en la construcción y en la consecución de las metas del proyecto educativo a mediano, a corto, mediano y largo plazo. ¿Está bien? Es decir, prácticamente ciclo a ciclo. Entonces, fíjense la imagen que he publicado, no sé, me imagino que sí, que están actualizados con la Agenda 2030 de los objetivos planteados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para, exacto, el año 2030. Entonces, tenemos que focalizarnos en los objetivos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacemos una agenda, digamos, para hablar en términos metafóricos, 2030 sobre la literacidad, ¿cierto? Bueno, en el ejemplo que acabo de presentar, significaría ir más allá de esta simple división de tareas propuestas en el sílabo. El sílabo, programa, plan de estudios que nos proponen, ¿no? Ok, debemos ir más allá. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Podríamos establecer como regla en nuestro curso, para regular la comunicación entre profesor, profesora y estudiantes, que toda comunicación escrita, sea correo, participación en el chat, participación en los foros de reclamo o lo que fuera, no será aceptado si no se escribe adecuadamente con respecto a, adecuadamente con respecto a las propiedades de los textos esperados en este contexto, es decir, coherencia, cohesión, corrección, adecuación a la situación, etc. Ok, se trata de dejarlo claro desde el principio, ¿no? Cuando explicamos el sílabo el primer día, y también insistir cada vez que suceda, obviamente teniendo tolerancia con los primeros errores, con los primeros fallos, pero seguir insistiendo ¿en qué? En el objetivo. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este curso? ¿Qué tiene que ver este curso y este ciclo y este año de tu vida con lo que tú quieres lograr? ¿Sí? Hacerlo más reflexivo, menos mecánico, ¿no? Y con ello contribuiríamos, ¿no?, con la meta de que se apropiaran de los valores y los modos de saber y de hacer, ¿verdad?, dentro de la esfera de actividad que significa la universidad, que no es otra cosa que el itinerario y camino que los va a llevar a ser unos profesionales en determinada área. Ingeniería, educación, economistas, arquitectos, lo que fuera. Es más, esta agenda podría ir más allá del propio curso, podría ir a la facultad, en mi caso de humanidades. Es decir, que desde el inicio los profesores nos pusiéramos de acuerdo, acordáramos, siempre, claro, que todos negociando cómo hacerlo, ¿no? En que en los cursos de filosofía, de historia, de arte, de literatura, muchos de ellos que impactan en todas las carreras, ¿sí?, por la impronta de información humanística que tiene la universidad,
pues que esta regla de no se aceptan textos o no se van a tolerar textos que no se correspondan con textos escritos, ¿no? Que no se correspondan con lo que intentamos que aprendan en estos cursos de lengua y así. Y podríamos ir incluso más allá, en el largo plazo, que esto fuera una política institucional. ¿Acaso no hay políticas institucionales que regulan, ¿no? Y que promueven, sí, que regulan el lenguaje inclusivo? ¿Acaso no hay políticas institucionales que tienen que ver con la prevención del acoso? ¿Ok? Etcétera. Con, qué sé yo, la seguridad industrial, si existen esas leyes, esas reglas dentro de la universidad. ¿Y por qué escribir con adecuación, coherencia y cohesión no pudiera ser? ¿No? Es cuestión también de ponernos de acuerdo. Bueno, entonces, bueno, como les dije, ¿no? El trabajo aprendizaje cooperativo que ilustro con esa imagen tan potente de la Agenda 2030, pues es un modelo, pienso yo, es un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos tener una agenda en lo que respecta a la literacidad, obviamente revisarla, ¿no? Y trabajarla juntos, revisarla cada cierto tiempo y trabajarla. Bueno, Mauri, te agradezco pasar a la segunda lámina. Esta es una introducción, bueno, para ahora que voy a mostrarles simplemente, porque tampoco hay mucho tiempo, algunas pinceladas, líneas maestras, lecturas que para mí han sido imprescindibles y me han formado. Bueno, es una excusa para pensar en eso, para pensar en la actividad, más que en la operación, en lo que hago mecánicamente en el día a día, ¿no? Yo y nosotros y nuestros estudiantes. Entonces, en esta lámina vemos, bueno, dos imágenes, ¿no? Y contrastan muchísimo, pero que a la vez se parecen mucho. En primer lugar, destaco esta lectura que para mí fue muy importante y se trata de el artículo de Federico Engels, sí, el artículo que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de 1876. Allí se explica, hay una descripción preciosa sobre la casa colectiva, es decir, desde antes de que fuéramos, digamos, lo que somos ahora, digamos, físicamente, ¿no? Mucho antes de que conociéramos nuestra historia, en fin, el trabajo colectivo y la producción de los instrumentos fue fundamental para que el hombre, desde el punto de vista físico y como si fuera hombre o ser humano más bien, y también que se formara pues la sociedad humana, ¿no? Entonces recomiendo mucho esa lectura para tener muy presente esto, los aspectos de la colaboración, las metas, los objetivos, y el papel de los instrumentos, ya vamos a hablar de eso. Permiso. Bien, rápidamente, como les dije, solo lo voy a mencionar. Tenemos en segundo lugar, por favor, Mauri, la lámina referida a la siguiente, a un autor indispensable, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje colaborativo se inscribe en la epistemología socioconstructiva de Vygotsky. Esto es innegable. Este psicólogo, ¿verdad?, nos hizo entender cómo la conciencia individual emerge y se desarrolla, sí o sí, gracias y a través de la interacción comunicativa con los otros. ¿Está bien? El conocimiento es definido como un proceso de negociación, ¿ok?, de construcción con los demás de significados, ¿verdad? Aquí lo importante es que esta interacción social, ¿sí?, que se da día tras día, desde que somos niños y vamos creciendo y vamos incorporándonos a diferentes
instituciones, la escuela, el colegio, la universidad, el barrio, en fin, los lugares de trabajo. Esta interactividad social hace que internalicemos, hagamos nuestros los instrumentos y los signos de la cultura. Sin ello no es posible entonces avanzar. ¿Ok? Sigamos adelante y ya me falta poco. Ok, otra línea maestra que quiero aportar, que es simplemente, ya saben que no hay suficiente tiempo, es decirles, desde la filosofía del lenguaje, el aporte de Bakhtin. ¿Ok? Un capítulo fundamental del libro La estética de la creación verbal es el libro dedicado al problema de los géneros discursivos. Allí Bakhtin habla sobre que no hablamos mediante palabras ni mediante oraciones, hablamos con enunciados que permiten el diálogo, que ya están establecidos en las sociedades y que nosotros los que podemos apropiarnos para seguir comunicándonos en esas esferas y también transformándolos, ¿no? Y así. Bueno, sigamos adelante. Sé que ya me he pasado un poco, pero insisto, me falta muy poquito para terminar. Tanto las ideas de Bakhtin como las de Vygotsky o de Vygotsky y Bakhtin, ¿okay?, sirvieron a Engström y Engström a finales del siglo pasado, y bueno, todavía vive el doctor Engström y tiene una importante investigación en Finlandia, ¿no?, sobre los sistemas de actividad. Es una teoría que está muy sólida, muy sólida. Bueno, entonces le sirvieron estas bases para conceptualizar la teoría de la actividad y el aprendizaje expansivo. Caramba, no voy a poder describir este sistema de actividad, pero voy simplemente a mencionarles que como lo representa en ese esquema, los seres humanos no solo usan instrumentos, como aparece allí, los sujetos no solo usan instrumentos, sino que los usan y aunque lo sepan o no, los renuevan y desarrollan constantemente. Para nosotros, en este periodo de la pandemia, un instrumento ha sido usar Zoom, usar la plataforma web virtual. Antes la plataforma web virtual existía, pero nadie la usaba. Todos tuvimos que aprender a usarla. Entonces, los seres humanos usamos esos instrumentos y queriéndolos o no, estos se tienen que renovar y se desarrollan constantemente. De hecho, pasamos de una versión de web virtual a otra que estamos usando actualmente, en fin, lo que fuera. En todo caso, que esto no es algo estático, sino que está en constante renovación. Y para cerrar, y aquí sí termino, les agradezco mucho la paciencia, pues para cerrar mi intervención, y creo que hay otra lámina, muchas gracias. Para cerrar mi intervención y tomando en cuenta el marco que he presentado, mi propuesta desde la didáctica para lograr el aprendizaje colaborativo es esta: familiarizarnos los profesores y los estudiantes, es decir, los sujetos que pertenecemos a nuestro sistema de actividad académico, con las herramientas de la teoría de la actividad y todo lo que he mencionado, para que podamos utilizarlo para entender los géneros discursivos, para entender que esos géneros discursivos, llámese como se llame, tesis, tesina, ponencia, informe, examen, bueno, el que fuera, disciplinares y profesionales, bueno, algunos son académicos, sirven para involucrarnos en la actividad y saber cómo operar. Y si es necesario, pues los cambiamos, los modificamos. Bueno, hay otra lámina que es un toque de humor, porque creo que he hablado mucho, y ahí me pongo en el lugar de la profesora, no sé, espero que no estén pensando como lo que piensa Mafalda allí. Bueno, cedo entonces el turno a Pablo César. Gracias.
Muchas gracias, profesora Isabel. Pues realmente ha sido muy interesante la perspectiva y creo que el marco era necesario para comprender esta parte de la colaboración y la cognición. Yo hablaré un poco más, aunque hay un vínculo muy importante en el aprendizaje, tanto para la colaboración y lo que aprende el sujeto o la persona, de tal manera que le sea significativo, que no sea pasajero la información que un profesor desea solamente transmitir, sino que se construya realmente el conocimiento en ese proceso de interacción. En este sentido, sí les voy a pedir si pueden poner la siguiente lámina y hablaré un poco de esta idea, cómo podemos lograr que realmente el estudiante consiga una comprensión del conocimiento y no solamente se quede a nivel de memoria temporal, sino que sea realmente a largo plazo. Hay un problema, bueno, hay varios problemas, pero uno de los problemas más importantes es que lo que la información o el conocimiento que nos dan en las escuelas realmente se aplique y que no se olvide. Hay tres situaciones que están en el sistema educativo. Uno es que se privilegia mucho más la parte de individualidad o la competencia sobre la colaboración. Esto tiene que ver a nivel de sistema educativo, donde desde los inicios o los principales niveles nos enseñan a aprender de forma individual, más que colaborativa. Esto creo que se repite a lo largo de los sistemas educativos en América Latina y forma parte de una cultura también de trabajar de manera colaborativa y se refleja también en el aula de clases. No desarrollamos a veces estas habilidades para el trabajar de manera colaborativa. Otro elemento importante es que a veces está desfasado en gran parte de los currículum escolares, están desfasados con la realidad profesional. Muchos, sobre todo en esta coyuntura que estamos pasando en un proceso, pues yo diría, iniciando la pospandemia, esperemos que así sea, sí va a haber muchos cambios en el sistema económico, político y también en el educativo. Sin embargo, gran parte de los currículum o las disciplinas que tenemos, prácticamente muchas de ellas son obsoletas en cuanto a la actualización de contenidos, y sobre todo las didácticas para impartir esos contenidos. Entonces, muchos de las cosas que los estudiantes o las generaciones de los estudiantes están ahorita en este momento adquiriendo, en los próximos años va a estar superado o rebasado. Ese es un aspecto muy importante. Y otro elemento que ya centra un poco más o se sitúa en la parte del aula tiene que ver con procesos cognitivos, es decir, gran parte de la enseñanza y el aprendizaje que recibe el estudiante está enmarcado en un contexto y en la dinámica de procesos muy acelerados. Digamos, estamos como en esta idea de lo rápido y eso lo que limita es que a nivel cognitivo realmente los estudiantes puedan lograr una comprensión y una asimilación del conocimiento. Esto, bueno, pues deriva también de grandes temarios en las UEAs, muy, digamos, completos en extensión, pero a veces poco significativos con la relación de teoría y práctica profesional. En esta idea, pues, lo que sucede o gran parte de lo que el estudiante dedica tiempo en el aula o en lo que se enseña, mucho de ello se pierde en ese transcurso. Si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. En esta idea, generalmente, si nos ubicamos en una enseñanza tradicional,
que era la que comúnmente se llevaba a cabo en las aulas o se lleva todavía a cabo. De hecho, pues se ha comentado acá que muchos métodos tradicionales se han reproducido o replicado en videoconferencias o en algunas plataformas e-learning ahora con la educación a distancia o educación remota. Miren, esta es la pirámide de Tartey, donde nos menciona que un porcentaje de lo que escucha el estudiante, el profesor, solamente se retiene, es muy bajo, es el 5%. Entonces, si un profesor utiliza el único medio solamente para dar la cátedra o el discurso bidireccional, unidireccional, se pierde un gran porcentaje importante que el estudiante podría aprovechar para otro tipo de actividad. En cuanto a la lectura, leer un libro, pues solamente se retiene el 10%. Si ya utilizamos el ver, el ver mediante un gráfico, un esquema, el 20%, cuando se combina, digamos, el ver y el escuchar, es el 30%. Pero todavía estas actividades que inclusive el estudiante puede realizar, no necesariamente salvo la primera, no necesariamente con la presencia del profesor, generalmente se repite en los escenarios virtuales. Entonces nos quedamos muy cortos a lo que el profesor debería de promover en el aula, que es la segunda parte, la parte, digamos, donde hay una actividad participativa por parte de los estudiantes, en donde ya no solamente es una lectura y escuchar al profesor, sino la discusión, tener una conversación, un diálogo, digamos, un debate donde se argumente, se expongan las posturas y las perspectivas, se enriquece un poco más este aprendizaje. Y bueno, pasamos también al hacer. Cuando esto pasa de la teoría a la práctica, también hay un mayor aprendizaje y el decir y hacer. En este sentido, cuando el mismo estudiante o las personas que están aprendiendo enseñan a otros, es ahí donde me quiero ubicar, donde realmente esto que va aprendiendo el estudiante lo puede enseñar a otros. Hay un método muy interesante de aprendizaje entre pares, que bueno, sería lo ideal que el profesor en los espacios que dedica ahora en la modalidad de distancia utilice este tipo de posibilidades didácticas que te ofrecen también las herramientas tecnológicas para ubicarse ahí, ¿no? Donde el estudiante realmente empiece a discutir, a practicar y a realizar actividades donde permita un aprendizaje entre pares. Si pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, o ya pensando en el contexto actual, donde, bueno, pasamos de manera inédita totalmente la educación a distancia, hemos utilizado en algún momento algunas herramientas desde el punto de vista de medios como medios de comunicación o herramientas digitales. Una herramienta muy importante es el foro de discusión. Tanto el foro en su formato, digamos, asincrónico, como el foro en su formato sincrónico, es decir, en tiempo real. Sin embargo, a veces, o en muchas de las ocasiones, también se subutiliza esta herramienta a nivel tecnológica y didáctica, en donde simplemente el foro es una ida y venida de mensajes, pero que no tienen una articulación, no hay un verdadero debate. Hay, bueno, algunas reglas importantes a considerar, que es lo que vamos a compartir, para que realmente exista digamos, un foro exitoso, entendiendo como exitoso, donde el estudiante logre una mejor comprensión en comunidad, en colaboración con los demás. Y también en la parte del foro sincrónico. Muchas veces pues no logramos, por esta falta de capacidad a veces didáctica o tecnológica, a poder combinar. La propuesta acá que ofrecemos es combinar de manera estratégica, que puede ser a lo largo de un curso, a lo largo de una UEA, combinar estos dos métodos didácticos, el foro asincrónico y el foro sincrónico.
Cada uno de ellos tiene ventajas y características diferentes. Vamos a comentar cuál sería como el escenario ideal o la didáctica que sería adecuada para que logremos que realmente el estudiante pueda desarrollar un buen aprendizaje. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. El foro, para que tenga, esto ya hicimos una investigación hace un tiempo, donde comparamos un grupo control y un grupo experimental. El grupo experimental utilizaba un foro de discusión asincrónico en línea, bajo una estructura, bajo una regla y ciertas pautas, y sí se hizo la diferencia entre la evaluación que se realizó al grupo control y al grupo experimental, la misma evaluación, y sí hubo una diferencia mucho mejor en el rendimiento académico y también a nivel motivacional. Pero esto tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la estrategia que utiliza el profesor para brindar un buen foro a los estudiantes, un espacio adecuado para la construcción colectiva del conocimiento. ¿Qué es lo que debes de considerar en un foro asincrónico? Primero, sí debe de haber un contenido, sin embargo, un elemento importante es tener pautas de intervención en los foros virtuales, lo que comúnmente se conocen como etiquetas de comportamiento, pautas de comportamiento, donde realmente permitas la interacción y la colaboración, que se genere un espacio agradable, afable, que permite este desarrollo del trabajo en colaboración y el debate. Eso es importantísimo. Por ahí tenemos ya algo escrito relacionado con estas pautas en los foros en línea o asincrónicos. Posteriormente, debe de haber una estructura basada en el debate, basada en preguntas. Si bien puede haber un contenido, llámese lectura, llámese video, llámese esquema, tiene que haber una estructura de debate. ¿A qué me refiero? Tiene que haber una determinación temporal de cuánto va a durar el foro. En la investigación que hicimos, vimos que era importante establecer tiempos, tanto de inicio como de fin del foro, y consideramos que un foro asincrónico tiene que durar entre 5 y 12 días para que sea realmente exitoso. Y esto no solamente tiene que ver con los tiempos, sino tiene que ver a nivel cognitivo cómo el ser humano requiere de ciertas etapas, ciertos tiempos también para procesar la información, la lectura, analizarla, discutirla y sintetizar y además leer también las aportaciones de los demás compañeros. Entonces es muy importante que tenga una estructura tanto, digamos, basada en preguntas como la parte temporal, y dentro de esta parte temporal es muy importante regular las intervenciones, es decir, tener como base, se proponen 3 intervenciones, donde la primera intervención dure entre 1 y 3 días, donde se contesten a las preguntas que el profesor o los mismos estudiantes proponen sobre el contenido a tratar. En la segunda intervención, que es del 4º al 7º día o 8º día, es debatir, es decir, interactuar, poner perspectivas, argumentos, que en las pautas se comenta, que no solamente es señalar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la participación de algún colega, sino sumar a las aportaciones, y en esa medida vas construyendo y generando nuevas ideas y nuevas perspectivas a la temática. Y la última intervención que se sugiere del día 8 a 8º al 12º, que es la conclusión, que es la síntesis del foro. Todo esto está en un formato con una estructura donde hay una rúbrica desde el principio de evaluación que permite ir valorando la participación de los estudiantes, y esto mejora la calidad de lo escrito y mejora también las intervenciones, lo cual implica 2 procesos. Uno, una buena lectura,
y dos, una buena escritura, porque tienes que sintetizar, tienes que haber leído previamente las aportaciones de los demás compañeros. Bueno, ese es en cuanto al foro de discusión asincrónico, lo que se da en plataformas, que la mayoría de las plataformas como Teams, Google Classroom, Moodle, algunas otras plataformas como Blackboard, Sakai, tienen esta posibilidad de tener la herramienta de foros asincrónicos, pero es claro que debe de haber una estructura didáctica adecuada para promover esa construcción colaborativa del conocimiento entre los estudiantes. Siguiente, por favor. Si pasamos a la siguiente esquema, y en cuanto a los foros de discusión sincrónicos, es decir, los que se dan en tiempo real, donde gran parte de nosotros lo hemos utilizado en el caso de la videoconferencia como un medio, digamos, de contacto o de comunicación con los estudiantes, es transitar no solamente a utilizar la videoconferencia, los medios de videoconferencia, para igual hacer, digamos, procesos unidireccionales, sino que la propuesta acá hemos trabajado con algunas estrategias relacionadas con la colaboración y el papel o el rol del profesor implica también que sepa organizar grupos de trabajo. La mayor parte de plataformas por videoconferencia permiten generar grupos de trabajo en donde pueden los estudiantes, a partir de una estructura didáctica, de igual manera, discutir y reflexionar sobre algún tema. En este caso les planteamos 3 tipos de formas de organización grupal, de colaboración. Una es aprendizaje entre pares, donde se identifica a aquellos estudiantes que tienen mayor experiencia o que se les facilita el tema y ellos van interactuando con los estudiantes que tienen menos conocimientos o se les dificulta un tema, que es un concepto básico que manejaba Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, donde los más experimentados contribuyen y apoyan el aprendizaje de los menos experimentados, pero hay otras formas de colaboración, que también es una forma de colaboración, la rejilla, donde se organizan equipos de 3 estudiantes de forma vertical y horizontal, es decir, al principio interactúan 3 estudiantes de forma heterogénea, se seleccionan y posteriormente en una segunda ronda colaboran otros 3 estudiantes, pero cambian los estudiantes. De esta forma se va enriqueciendo la perspectiva que se va teniendo respecto al tema de discusión. En el siguiente es asesorados, es en un grupo de estudiantes se asigna algún asesor que va guiando, va moderando ciertas actividades de la discusión y la colaboración. Y al último de estas estrategias, que esto se hace de forma sincrónica, es decir, hay un tiempo, se recomienda no sean mayores de 1 hora las sesiones, bien organizados los grupos de trabajo y hay tiempos también de discusión, de debate, de organización, de tal manera que al último se congregan nuevamente todos los estudiantes y salen también conclusiones o palabras clave o información importante del tema. De esta manera, tenemos 2 formatos de interacción que hemos estado comentando, el foro asincrónico y el foro sincrónico, de tal manera que si combinamos de manera estratégica, sin saturar al estudiante, porque también he visto mucho en ciertos cursos que para cada tema quieren poner un foro, lo cual es agotador, es, digamos, poco accesible para los estudiantes. De manera estratégica, se puede plantear un foro transversal dentro de la materia, donde a lo largo del transcurso del tiempo puedan ir discutiendo y teniendo estos 2 formatos, una parte sincrónica y otra asincrónica, pero siempre privilegiando la colaboración, la interacción y esta idea de Edgar Dale del aprendizaje entre pares o el aprender de los otros, de los mismos
compañeros. Y, por supuesto, guiados. El rol del profesor es ser un guía, un animador, ir regulando la interacción e ir corrigiendo algunos conceptos y aplicaciones importantes que se le den a la temática. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es importante, ¿por qué? Porque a nivel cognitivo y a lo largo de la historia ya está estudiado en las neurociencias y la actividad cerebral, es decir, cuando tenemos una actividad individual poco enriquecida por diferentes medios o interacciones, tenemos mucho menor aprendizaje que cuando tenemos mayor interacción con los demás, con el grupo, no solamente durante ciertos periodos, sino a lo largo de un tiempo, también es importante, se tiene a nivel cognitivo, a nivel cerebral, se tiene mucho mejor retención y comprensión de los temas y del conocimiento. Entonces, esto ya anteriormente lo que nos decían los teóricos del siglo anterior era que la interacción, el diálogo, era muy importante, pero ahora lo venimos a corroborar con los hallazgos en las neurociencias, en la cognición, de que es muy importante en los procesos educativos el trabajar de manera colaborativa, pero no solamente de forma o por ciertos momentos, sino a lo largo de un periodo o de una trayectoria escolar, ¿no? Entonces, en esta idea es muy importante estas estrategias didácticas, tanto sincrónicas como asincrónicas, que te ofrecen la parte de los foros de discusión, no solamente inclusive para desarrollar habilidades o competencias blandas, como son la empatía, el ver al otro o considerar al otro, sino también competencias y habilidades que son muy importantes para el desarrollo profesional de los estudiantes, el poder fomentar y que los profesores fomentemos a lo largo de toda la trayectoria de la carrera o de la licenciatura estos procesos cognitivos apoyados por métodos que permitan la colaboración, la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, yo dejaría hasta aquí mi participación y pues estamos muy atentos a los comentarios y a alguna pregunta que exista. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos por estas palabras y este estudio que han dedicado y que estoy seguro que servirá de mucho para nuestros compañeros docentes que nos están viendo. A Mauri, no sé si hay preguntas en el chat de YouTube, porque yo no las puedo ver, pero tal vez no. La gente luego es un poco tímida en estos casos. Yo, en lo que, no sé si me puedan pasar las preguntas, si es que las hay, recalcar algunas cosas que dijeron, muy importantes. Sobre todo en el sentido de cómo ha cambiado nuestra educación, nuestro sistema educativo a partir de la pandemia, como dijeron en la mesa anterior, que nos ha obligado a dar un giro. Yo creo que ese giro ya era más que necesario, ¿no? Digamos, una de las cuestiones positivas de la pandemia, habernos obligado a esto. En el primer caso, me dicen que no hay comentarios todavía en el canal de YouTube. Bueno, me espero un poquito a ver si aparecen. En el caso de lo que mencionaba Isabel, en torno a la escritura de los estudiantes en los medios informales, como bien mencionabas, antes nuestra escritura siempre estaba mediada por la entrega, la calificación de trabajos, y era difícil que interactuáramos con ellos en un ambiente más coloquial, afable, digamos, menos pensado, y ahí es donde se verificaría exactamente si se han aprendido o no. Si han desarrollado esas habilidades o solamente las están utilizando, digamos, para aprobar un curso. Y estas cuestiones de las redes sociales, de la interacción entre alumno y profesor, si se han vuelto una herramienta indispensable para la educación. Y en el caso de lo que nos comentó Pablo, fíjate, es bien curioso la pirámide que mostrabas, ¿no? Uno aprende solamente el 5% escuchando. Y así es como han sido nuestras cátedras en la universidad.
Y ahora con todo el avance tecnológico que tenemos, es curioso que nuestro sistema educativo todavía siga tan confiado en tecnología del siglo XIX, ¿no? En un GIS y en una pizarra. Entonces, todo lo que nos han mencionado en torno a la diferencia entre colaborar y cooperar, en el cómo se aprende, la cuestión de los foros que presentabas, Pablo, yo creo que es fundamental y que nos permite un poco escapar de ese salón de clases al que la educación siempre ha estado por razones obvias, pero que ahora ya no son obvias, circunscrito, ¿no? Los dos, les agradezco mucho por ilustrarnos, por ponernos a pensar precisamente en esos tópicos de la educación, que más allá de que regresemos o no a la presencialidad, o cuánto nos tardemos en regresar, también debemos de preguntar en cómo podremos regresar y no dejar esto en el baúl, como que ya se quedó en la pandemia, y entonces regresamos a lo que teníamos antes, ¿no? En ese tópico de nuestra vida que nos toca ahora en la pospandemia. Bueno, pues no tenemos preguntas, me dice Mauri. Entonces, la gente también se impacta con esas cosas y luego queda la hora de preguntar. Para eso sirve precisamente el foro asincrónico, ¿no? Para que uno tenga tiempo de pensar y después escribir bien su pregunta en los foros, ¿no? La sincronía siempre da esta cuestión de la improvisación y el de no sé cómo explicarlo. Todo lo que me acaban de decir, reflexionarlo, pensarlo y luego escribirlo. Entonces, no sé si quisieran dar, Sofía, eso iba. Sofía. Buenas tardes. Felicitar a los compañeros por su presentación. Efectivamente, la reflexión me gustó mucho porque fue partiendo desde un punto de vista teórico, no nada más empírico. O sea, ahí tenemos la conjunción de la teoría y la práctica, cómo se está dando y cómo la enseñanza y el aprendizaje en cuestiones de lenguaje siempre ha sido por el lado de la cognición y de la colaboración, desde que es una actividad humana, inherente al ser humano. Y algo que me llama mucho la atención ahora que señalaba Isabel, precisamente cómo tenemos que incorporar esto, y también lo señalaba Pablo César, cómo tenemos que incorporar esto a nuestra enseñanza del lenguaje en las diferentes áreas del conocimiento. Les decía yo en otra reunión que tuvimos, desde el 2002 estamos pugnando porque se le dé la importancia de vida a la enseñanza de la lengua y de la literatura, de la lengua propiamente, si no nos queremos poner con literatura por todas las profesiones, ¿no? Estamos pugnando porque se le dé esa importancia, esa reflexión que hace Isabel, cómo tiene que ver con las políticas públicas en nuestros países. O sea, estamos en países donde no se le ha dado la debida importancia a la enseñanza de la lengua, que es nuestra lengua madre, y cómo tenemos muchos problemas porque no se le ha dado la importancia desde las políticas públicas al interior de las universidades y al interior del gobierno. Porque pues eso no nos toca decidirlo a nosotros. Si nos tocara decidirlo, ya lo hubiéramos hecho. Tristemente, esto le toca a los gobiernos, ¿verdad? Pues esa sería mi reflexión. La tarea que se hizo, que se tomó en el primer Congreso de Desarrollo de Habilidades Informativas que hubo en México en el 2002, fue precisamente crear eso en las universidades, y en el 2021 todavía no lo hemos logrado. Habría que ver dónde ha faltado la voluntad para hacerlo. Muchas gracias. Pablo, Isabel, ¿quieren comentar la participación de Sofía? ¿Sí puede activar tu micrófono? Por favor, gracias. Casi 2 años en esto y así. Bueno, muchas gracias, Sofía, por lo que has dicho. Y sí, la idea que tuvimos Pablo César y yo fue combinar, ¿no?, la parte teórica y práctica, y ir desde de la reflexión de la educación, desde lo cultural, desde las normas, y entender que la colaboración es algo que ha estado desde siempre y que podemos transformarla, ¿no? Y transformarla, por ejemplo, con esta propuesta tan concreta que nos ha hecho Pablo,
y combinar, ¿no?, la cognición también con esta parte cultural, social, ¿cierto? Está todo muy relacionado. Y yo creo exacto, que debemos intentar por todos los medios, sí es verdad que no es sencillo, pero cada uno aprovechar su agencia para presionar, para cuestionar, para insistir, ¿no?, con nuestros colegas, con los jefes del departamento, qué sé yo, vicedecanos, decanos, otros profesores de la facultad, lo que fuera, en este tipo de prácticas y de pensamiento, ¿no? Porque el lenguaje atraviesa todo. El lenguaje y pensamiento están absolutamente relacionados, ¿sí? Entonces, hablemos de lenguaje y competencias intelectuales y de progreso y de comunicación y de cambio y de innovación y de transformación. Si lo entendemos como parte, exacto, de nuestra cultura, yo creo que podemos convencer poco a poco con nuestra acción en el día a día y en los espacios que tengamos a las autoridades, ¿no? Autoridades, gerentes, en fin, a las instancias de poder. Yo creo que es cuestión de hacer campañas, prácticamente campañas y más campañas, así un poco como ya este es el segundo seminario, ya conformamos una red. Bueno, vamos dando pasos, ¿no?, en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias. El decir hacer que hablaba Pablo. Pablo, por favor. Sí, yo creo que en esta idea de ir construyendo un camino diferente a lo que hemos estado haciendo, tiene que ver con yo lo comentaba, la parte de multidisciplina o transdisciplina, es decir, si bien es un problema pues de la literacidad, de la lengua, creo que los involucrados son todas las disciplinas, en lo cual tendríamos que sumar, es decir, tener la perspectiva sociológica, antropológica, y en esa idea generar proyectos transdisciplinarios que permitan abordar la problemática, que es muy compleja y que seguramente va a permanecer más allá de la tecnología, es decir, la tecnología es el medio y la lectura y la escritura son habilidades, yo diría, fundamentales, básicas para cualquier momento histórico, ¿no? Entonces, en esta idea yo sí apelaría a enriquecer el grupo de trabajo con la transdisciplina y empezar a generar proyectos que impacten a nivel social e institucional, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, nos podríamos quedar aquí horas, como siempre que nos juntamos, pero tenemos un horario. Mañana continúa este webinario con otras 2 mesas muy importantes. Terminará el miércoles con una participación de las conclusiones. Y bueno, para ya no tardarnos más y llevarnos el tiempo, agradecerles a todos nuestros espectadores, a nuestros ponentes, charladores, tanto de esta mesa como de las otras. Y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Bye, bye. Muchísimas gracias. Mañana, por favor. Gracias. Gracias. Claro que sí. Nos vemos mañana. Bye, bye. Hasta Gracias. mañana. Hasta Hasta luego. mañana.